Marcos capítulo 14, vamos a leer del verso 1 hacia adelante y lo vamos a leer en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 14, del verso 1 hacia adelante. 2 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Lo que leemos del verso 1 al verso 2 de Marcos capítulo 14 es el complot para asesinar al Señor Jesús. Y este viene de pronto de parte de los sacerdotes, de los escribas, que es lo que nos dice esta porción de la Escritura. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Fíjese bien cómo el plan de salvación se va entretejiendo. Pero aquí ya hay un complot para quitarle la vida a nuestro Señor y Salvador Jesús. No encontraban la manera, no encontraban la forma. Y tampoco querían hacerlo durante las fiestas. Y en ese momento estaban las fiestas de los panes sin levadura. Pero qué tremendo es Dios que nos bendice. Porque no es lo que el hombre planea, sino lo que Dios quiere. Vamos a seguir leyendo. El verso 3 hacia adelante, el título o lo que es el encabezado de su Biblia dice: Jesús es ungido en Betania. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se le derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y de cierto os digo que donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. El texto de Marcos capítulo 14, del verso 3 al verso 9, recuerde que en el verso 1 y el verso 2, la Escritura nos muestra cómo los principales sacerdotes y los escribas estaban planeando cómo prenderle por engaño y matarle. Estaban maquinándose un plan. Pero esto viene también de que el Señor Jesús ya les había anunciado que venía su muerte. Y aquella mujer viene y le trajo de pronto ese perfume de alabastro que rompe y cae sobre los pies del Señor. Vino la mujer con ese vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro lo derramó sobre su cabeza. La mujer
no le importó. La palabra del Señor nos dice que el valor en Marcos capítulo 14, el valor de este frasco de perfume de alabastro era como de 300 denarios, lo cual implica que era el salario que una persona ganaba en todo un año. Pero para aquella mujer, el valor del perfume, el precio, viene y lo derrama sobre el Señor. ¿Cuánto agradecimiento tendría esta mujer para con el Señor? Que no le importó el precio, no era una pérdida, era algo que le estaba ofreciendo al Señor. Y precisamente si vamos a lo que es lo que hemos estado viendo del libro de Marcos, nos daremos cuenta que el Señor Jesús, cuando llega a aquella higuera en el capítulo 11, verso 20, y quiere comer del fruto, la higuera la ve verde con muchas hojas, pero se acerca y no encuentra fruto. Y el Señor maldice, y el Señor le dice a sus discípulos claramente. Más adelante, cuando nos presenta ahí mismo en el libro de Marcos la parábola de la viña, de los labradores malvados, donde le quita la viña a los labradores malvados y la pone en manos. Y aquí estaba una mujer pecadora, una mujer que de pronto había venido y había quebrado ese perfume de alabastro. ¿Y sabes lo que estaba haciendo? Estaba comiendo el Señor del fruto de lo que hace Dios en el corazón del hombre. Vamos a seguir adelante. Verso 10 al 11, Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oír, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Verso 12 hacia adelante viene la institución de la Cena del Señor en el libro de Marcos capítulo 14. El encabezado del verso 12 dice de su Biblia, si tiene una Reina Valera, por supuesto, dice institución de la Cena del Señor. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? El verso 12 dice que estaban festejando el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y el verso 1 y el verso 2 nos dice que 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras. Quiere decir que cuando los sacerdotes planearon junto con los escribas el aprenderle y quitarle la vida, eran 2 días antes de la Pascua. Ya vemos en el verso 12 que era el primer día, quiere decir que habían acontecido 2 días y era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y este día era cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió a sus discípulos y les dijo: ir a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decir al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará el gran aposento alto, ya dispuesto para preparar para nosotros allí. Y fueron los discípulos y entraron en la ciudad,
y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? El otro: ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo: uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. La palabra de Dios es hermosa y siempre hay cosas en las cuales Dios nos ministra. Pero como en este momento estamos tratando de tener un hábito de lectura y dejar que el Señor nos vaya ministrando, pero quiero de pronto irme deteniendo porque hay ciertas cositas que tenemos que ir nosotros, que se nos vayan quedando en el corazón. Primero, el verso 1 al verso 2 nos dice que estaban las fiestas de los panes sin levadura. Del verso 3 al verso 9 nos enseña la palabra del Señor que el Señor es ungido. Y ahí vienen ciertos dilemas prácticamente o enseñanzas. Cómo el hombre siempre tiene su mirada puesta en las cosas materiales y no en las espirituales. Si usted se recuerda, el Señor fue reconvenido por Pedro cuando le dice Pedro: Señor, nunca esto te acontezca, ten cuidado de ti mismo. Cuando por primera vez les anuncia la muerte del Señor Jesús, Pedro reacciona diciéndole que tenga cuidado de sí mismo, que nunca esto le conceda, porque estaba anunciándole su muerte, le estaba diciendo que era necesario que fuera a Jerusalén, de ser maltratado por los principales sacerdotes y ser muerto, ¿verdad? Y ir a la cruz, pero que iba a resucitar al tercer día. Y Pedro le reconviene, y cuando le reconviene Pedro al Señor, el Señor le contesta a Pedro de una manera que de pronto, en veces, si tomamos la palabra para nosotros, hay veces que necesitamos que Dios nos hable así de una manera. Porque lo que hace el Señor es reprenderlo. Y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Y fíjese bien que los discípulos estaban, cuando él es ungido por aquella mujer, ¿verdad?, que viene y rompe el frasco de alabastro en la cabeza del maestro. Los discípulos, lo primero que piensan es en qué desperdicio. Aquella mujer vino y ungió al Señor. La escritura no me dice si sabía o no sabía. Pero lo que sí creo que aquella mujer viene y rompe ese frasco de alabastro porque seguramente estaba agradecida con el Señor, que no le importó el que hubiera trabajado por mucho tiempo tratando de ahorrar, tratando de tener aquel perfume caro, pero estaba delante de ella uno que merecía eso y más. Seguramente que Dios había hecho una obra preciosa en su corazón y había sentido el perdón de Dios y había sentido aquella gloria divina sobre ella, que no le importó cuánto valiera ese perfume. Ahí estaba quien merecía eso. Por un lado vemos a una mujer no poniendo su mirada en las cosas de esta tierra que tienen valor, sino poniendo su mirada en Jesús y agradecida con él, rompiendo el frasco de alabastro.
Pero por otro lado vemos a los discípulos diciendo qué desperdicio, lo cual ellos tenían su mirada puesta en las cosas de esta tierra. Y ellos dicen, hubiéramos vendido ese perfume de 300 denarios y se lo hubiéramos dado a los pobres, siempre poniendo la mirada en las cosas de este mundo. Y después de esto viene, el Señor nos muestra por su palabra cómo Judas Iscariote buscaba cómo entregarlo. Y fue a hablar con los principales sacerdotes. Y al escuchar los principales sacerdotes lo que estaba diciendo, se alegraron y le prometieron pagarle, le prometieron darle dinero. Y como se estaba llegando el tiempo, estaba la fiesta de los panes sin levaduras. Y era el día donde sacrificaban un cordero para celebrar la Pascua, la libertad del pueblo judío de la esclavitud de los egipcios. Pero ahí es donde el Señor va a ir modificando y estableciendo un nuevo pacto, donde, de acuerdo a la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, si mi memoria no me falla, el verso 11 hacia adelante, nos dice que de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Y no solamente eso, nos dice que los que éramos llamados incircuncisos, que estábamos ajenos a los pactos del Señor, Dios nos estaba haciendo ya partícipe y estaba a punto de prepararse. Por eso es tan importante que nos demos cuenta que la iglesia que ha creído en Cristo Jesús, el Señor estaba concluyendo de pronto en ese momento lo que era la celebración de la Pascua y estaba haciendo un nuevo pacto con el Señor, en el cual ya no, de pronto los que hemos creído en Cristo no celebramos la Pascua, sino celebramos la cena del Señor, pero que en simbolismo viene a ser lo mismo, porque el Señor nos arrancó del pecado y de la muerte en la que estábamos espiritualmente y nos dio vida y vida en abundancia por medio de ese sacrificio precioso que Él hace en la cruz del Calvario. Vamos a seguir adelante y vamos a leer el verso 26 al verso 31, el cual nos dice: Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Eso es el verso 26. El verso 27 dice: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Sabe qué importancia que Dios nos revele su palabra? El Señor les venía anunciando la muerte, les venía anunciando que era necesario que esto sucediera y que al tercer día resucitaría. Pero ahí estaban los discípulos que tenían un cariño especial por el Señor. Era su maestro. Era el que iba al frente, el que los había dirigido. Pero
ahí estaban, escuchando a Jesús decir: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Dios, o más bien dicho, el Dios manifestado en carne, hablando con sus discípulos y diciéndoles: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, tenía que cumplirse la palabra. Y cuando Pedro estaba escuchando esto, le dice: Señor, yo no. Aunque todos se escandalicen, Señor, yo te voy a ser fiel. Promesas de hombres, las cuales, cuando las hacemos no en el espíritu, sino que las hacemos en el sentir humano, tendemos a fallar. Porque aquí vemos a Pedro diciendo al Señor: yo no, yo voy a estar ahí contigo. Si es necesario, Señor, yo muero contigo. Estaba hablando como un hombre que no tiene el Espíritu, y efectivamente no tenía el Espíritu de Dios. Aún no había venido sobre él el Espíritu de Dios sobre su vida. Por eso es tan importante que hagamos caso a la palabra del Señor, porque el libro de Colosenses capítulo 3 verso 1 dice: si habéis resucitado con Cristo, resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y muchas veces uno hace promesas, uno se compromete al Señor como diciendo: Señor, yo doy todo por ti, Señor. Y muchas veces uno se compromete para hacer algo para Dios dentro de nuestras iglesias. Y nos pasa como a Pedro. Porque nos comprometemos, pero a la mera hora no podemos. Y le quedamos mal al Señor y decimos: Dios lo entiende, Dios lo comprende. Y se nos hace como si fuera cualquier cosa, y no es cualquier cosa. Ahí Dios manifestado en carne le estaba diciendo a Pedro: todos ustedes, no solamente a Pedro, pero Pedro se lleva de pronto la atención por lo que él está declarándole al Señor, por lo que él está diciendo al Señor Jesús. Y el Señor dice: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Esta palabra es preciosa. Muy linda la palabra del Señor. Ojalá que Dios nos esté ministrando de una manera muy especial. Verso 32. El encabezado dice: Jesús ora en Getsemaní. Lo cual quiere decir que la porción que viene nos va a estar narrando lo que vamos a estar leyendo. Y es ese proceso donde el Señor Jesús está orando en el Getsemaní. Pero vamos a ver qué es lo que estaba orando y qué es lo que qué es lo que sucedió en ese momento. Verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos:
Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahí estaba lo humano hablando con lo divino, diciéndole que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hay tantas cosas preciosas que Dios me ministra y me dice: Marcos, ¿has estado haciendo lo que yo quiero o has estado haciendo lo que tú quieres? Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: escuche bien, mire qué tremenda enseñanza. A mí el Señor me dice en esta escritura: Marcos, ¿has estado haciendo lo que yo quiero o lo que tú quieres? Aunque por supuesto estamos leyendo lo que está sucediendo en ese momento en el cual Jesús se lleva a sus discípulos a orar con él en el monte, en el Getsemaní. Y mire, él llevó a sus discípulos para que oraran con él. Y él les dijo: siéntense aquí entre tanto que yo voy. Iba todo el grupo de los 12. Y de los 12 tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y les dice a ellos: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Se va más adelante. Se postra en tierra el Señor. Y empieza a orar diciendo: si fuese posible que pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y dice enseguida: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor había llevado a sus discípulos para que lo acompañaran. Pero una de las cosas que estamos leyendo, que está hablando lo humano con lo divino, y dice: todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y ahí estaban los discípulos. El Señor quería tenerlos con Él en esos últimos instantes, estas últimas horas
quería sentir la compañía de sus discípulos. Él quería que ellos hicieran aquello, pero ellos no lo hicieron. Se dejaron llevar por su carne, el cansancio los venció, se durmieron. Y el Señor les dice, ni una hora han podido orar conmigo. Esto está precioso, porque el Señor me dice a mí, ¿estás haciendo lo que yo quiero? ¿Estás haciendo lo que yo te estoy pidiendo? ¿O estás haciendo lo que tú quieres hacer? Y ahí es donde tenemos que someternos, meternos a la presencia del Señor, porque solamente a través del Señor es que vamos a poder vencer todo aquello. Y si no podemos, es decirle, Señor, ayúdanos, como le dijo aquel hombre que trajo de pronto a su hijo, que venía un espíritu malo, demonio, que venía y lo tomaba, lo tiraba en el fuego, lo tiraba en el agua, lo quería matar. Y el Señor le dijo, si crees, para el que cree todo es posible. Aquel hombre le contestó y le dijo, Señor, creo, pero ayuda, Señor, a mi incredulidad. Y aquí necesitamos, y hay una enseñanza tan preciosa de parte del Señor, que tenemos que buscar cómo sea Dios ministrando nuestras vidas. Que su Espíritu Santo nos llene y nos lleve, porque hay muchas cosas que nos van a llamar la atención y muchas veces nos vamos a comprometer con el Señor de querer hacer algo para Él y le vamos a quedar mal, porque lo estamos haciendo basado en nuestros sentimientos, en nuestra humanidad, y es necesario que nos metamos a lo espiritual para que hagamos lo espiritual. Vamos a seguir leyendo verso 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Verso 42, levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me ha de entregar. La palabra de Dios es tan hermoso, me voy a detener aquí. Mañana estaremos continuando leyendo del verso 43 hasta el verso 72 del libro de Marcos. Pero en resumen de lo que hemos leído en este día, del capítulo 14, los sacerdotes y los escribas planean aprender a Jesús y quitarle la vida. Y en Betania el Señor es ungido por esta mujer que viene y quiebra el frasco de alabastro y lo derrama sobre su cabeza. Y los discípulos del Señor dicen, qué desperdicio, lo hubiéramos vendido por 300 denarios y lo hubiéramos dado a los pobres. Esto lleva de pronto a que veamos de pronto el interés del ser humano que tiene por las cosas materiales. Porque esto llevó también a que Judas fuera con los principales sacerdotes con el propósito de vender, del propósito de entregárselos por unas monedas. Y después de que vemos del verso 10 y el verso 11 que Judas ofrece a los sacerdotes al Señor Jesús, lo siguiente que vemos en la Escritura es al Señor Jesús instituyendo la cena del Señor.
Una vez que terminan y que el Señor establece la cena del Señor, sale con sus discípulos al monte Getsemaní. No sin antes, cuando les anuncia su muerte, Pedro le dijera al Señor: Señor, si es necesario, mi vida doy por ti, pero no te negaré ni me voy a escandalizar. Y vemos siempre lo humano queriendo salir. Y después vemos que van al monte Getsemaní, y ya en el monte Getsemaní el Señor los lleva para que oren con Él, pero se quedan dormidos, les gana el cansancio. Y el Señor se queda solo en ese momento. Muchas gracias por el tiempo que me prestas, por estar conmigo, por estar yendo a través de las Escrituras. Y este es su programa Los Pensamientos de Dios. Y hoy